Vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y esta mañana vamos a terminar esta sección de versículos que hemos estado abordando ya hace 3 semanas, que corresponde al versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 4. Así que vamos a nuestras Biblias inmediatamente y voy a dar lectura una vez más a los versículos 1 al 9. Esto para poder recordarnos el contenido, también para que quede grabado en el audio. Así dice la palabra de Dios, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, en los estudios anteriores nosotros ya hemos identificado que en esta sección de versículos Pablo está haciendo básicamente 2 cosas. En primer lugar, del versículo 1 al 3, Pablo está aplicando lo que ha dicho en los capítulos anteriores a una situación particular que se vivía dentro de la iglesia y que tenía relación con cierto desacuerdo entre las hermanas Evodia y Síntique. Eso es lo primero que Pablo aborda al comenzar este capítulo, aplicando ya cosas que antes había enseñado a una situación particular que tenía relación con cierto desacuerdo entre Evodia y Síntique. Y luego, en segundo lugar, del versículo 4 al 9, Pablo está aplicando nuevamente las cosas que ha dicho en los capítulos anteriores, pero ahora está amonestando a toda la iglesia. No está llamando solamente a unos pocos dentro de la iglesia, sino que está llamando a todos los hermanos a vivir de tal manera que sus acciones y sus pensamientos contribuyan en unidad con el avance del Evangelio, obviamente predicando el Evangelio a los hombres y mirando a Cristo. Ahora, una frase que nos ayuda a identificar que Pablo está aplicando el contenido anterior de su carta es esta frase que encontramos al comienzo del versículo 1, capítulo 4, diciendo, así que, ahí escribe Pablo, así que. Y con esta frase el apóstol está marcando así como una banderita que nos ayuda a entender que ahora comienzan las aplicaciones. Ya he hablado suficiente acerca de ejemplos, de verdades, de principios. Ahora es tiempo de aplicar todas estas cosas a nuestras vidas. Así que, hermanos, luego de lo anterior, luego de lo que he dicho antes, ahora comienzan las aplicaciones, dice Pablo. Y hablando de esas aplicaciones, lo primero que Pablo dice es que los hermanos estén firmes en el Señor, esto es, arraigados en Cristo, viviendo en armonía en el Señor. Y especialmente las hermanas Evodia y Síntique, quienes no estaban armonizando sus vidas, no estaban armonizando su servicio, ni sus pensamientos, ni sus prioridades en el Señor. Y por lo mismo, esta falta de orden o de armonía estaba debilitando la firmeza de la iglesia y hasta la unidad. Así que les dice Pablo a ellas y a toda la iglesia, está llamándoles a que estén firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Y de esta manera llegamos al versículo 4 hasta el versículo 9 del capítulo 4. Que como dije, Pablo está nuevamente aplicando las cosas que ya ha enseñado a una situación particular de la iglesia, pero ahora no solamente a 2, sino a toda la congregación. Y a toda la congregación les anima en primer lugar a
saber cómo es el andar de un creyente que colabora con el avance del Evangelio. ¿Cómo es el vivir? ¿Cómo debería vivir un creyente que está colaborando en unidad con la Iglesia en el avance del Evangelio? Y en segundo lugar, también les anima a saber cuál es el pensar, en qué cosas los creyentes deben estar enfocados, aquellos creyentes que quieren colaborar con el avance del Evangelio. Ahora, en cuanto a ese andar, la semana pasada nosotros identificamos que entre los versículos 4 al 6, Pablo está haciendo 3 exhortaciones. Y la primera exhortación es un llamado a gozarse en el Señor. ¿Ustedes quieren saber cómo vive un hermano que está contribuyendo en el avance del Evangelio? Bueno, en primer lugar es gozándose. Así vive ese hermano, gozándose, aferrándose a las verdades que son eternas. Ese gozo que se nutre de la coinonía que es en el Evangelio. Y este gozo que permanece firme aún en medio de las dificultades. Asimismo, Pablo, en su segunda exhortación, llama a los creyentes a procurar la bondad que imita la bondad de Cristo. Aquella bondad que está dispuesta a ceder de mi propia posición por el bien de los demás. Sean bondadosos, les dice Pablo, y esta bondad sea conocida por todos los hombres. Y finalmente Pablo cierra esta serie de 3 exhortaciones llamando a los creyentes a batallar contra el afán y la ansiedad por medio de la oración. Esa oración constante, agradecida, que se enfoca, que reconoce las dádivas del Dios bueno y soberano en todo momento. Y luego de esto, en el versículo 7, Pablo agrega que obedeciendo estos mandatos, Dios va a darnos su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede comprender, que no se puede analizar racionalmente, pero que se siente, que se percibe al tomar el Señor nuestro corazón y nuestros pensamientos y guardarlos en Cristo Jesús. Ahora, hablando precisamente de los pensamientos, hablando precisamente de la mente, esta mañana vamos a estudiar los versículos 8 y 9 del capítulo 4, donde Pablo nos presenta cómo debe ser el pensamiento de un creyente que colabora con toda la iglesia en unidad en el avance del Evangelio. Y hermanos, recordemos que ese es el contexto de estos pasajes. Pablo no está tratando la salud mental de los hermanos solamente por tratar el asunto, sino que él está enfocado en que la iglesia colabore con el avance del Evangelio en unidad, que se goce en esto, y ha abordado varios aspectos de la vida de los creyentes en cuanto a la armonía, la firmeza, y ahora está tratando el tema de la mente. ¿En qué están concentrados los creyentes que avanzan el Evangelio en este mundo? Así que nos debemos hacer la pregunta: ¿cómo debe pensar el creyente que colabora con el avance del Evangelio? O dicho esto mismo, pero de una manera más personal y reflexiva. ¿Hacia dónde debo dirigir mis pensamientos para ser un creyente que colabora con el avance del Evangelio? Hermanos, ¿hacia dónde debo enfocar mis pensamientos sabiendo que estamos en un mundo rodeado de cosas que están intentando competir por capturar nuestras mentes hacia sus ideales, sus filosofías y sus distracciones? En un mundo lleno de tantos espectáculos que buscan captar nuestra atención, ¿hacia dónde debo dirigir mi mente? ¿Hacia dónde debo dirigir mis pensamientos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente los versículos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí el apóstol Pablo abre el versículo 8 diciendo: por lo demás, hermanos. Y esta expresión tiene un énfasis distinto a la frase que nosotros encontramos en el versículo 1 que dice: así que, hermanos. Y estas frases son distintas porque en el versículo 8 Pablo no está conectando dos ideas, no está
conectando dos secciones dentro de su carta, sino que más bien el apóstol aquí comienza a cerrar sus ideas. Por lo demás, hermanos, también esta frase puede traducirse como, hermanos, para terminar. Nosotros utilizamos harto esa frase cuando enseñamos, hermanos, para terminar. O permítanme concluir con esto último. O como bien traduce la versión NTV, la nueva traducción viviente, y ahora, hermanos amados, una cosa más para terminar. Así que es obvio que Pablo está terminando sus ideas, está cerrando su carta, de hecho, está cerrando la carta, estamos en el último capítulo, y eso último que Pablo quiere decir antes de concluir, tiene relación con la dirección que los creyentes debemos dar a nuestros pensamientos. La dirección que los creyentes debemos dar a nuestros pensamientos. Y estoy haciendo énfasis en el deber que tenemos los creyentes de enfocar nuestros pensamientos hacia la dirección correcta. Estoy haciendo este énfasis en el deber porque aquí el apóstol no está sugiriéndonos algo. No está conversándonos algunos buenos consejos finales como un amigo. No, hermanos, aquí tenemos también un mandato para toda la iglesia. En esto pensad. Ese es un mandato. En esto pensad, en esto ocupen su mente, en esto razonen, en esto enfóquense. Amados hermanos, dirijan sus pensamientos hacia la dirección correcta. Enfóquense en lo correcto, razonen bien en sus mentes. Eso es lo que Pablo está diciendo. E incluso podemos entender este llamado como un llamado a enfocar nuestros pensamientos hacia aquellas cosas que corresponden a un discípulo de Jesús que es capaz de poder discernir entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo mejor. De esa forma Pablo está llamando a los hermanos a pensar. Sean capaces de discernir aquello que es bueno y malo y escojan lo bueno y entre lo bueno lo mejor. Y de hecho Pablo ha estado orando por esto. En el capítulo 1, Pablo ora a Dios pidiendo que los filipenses crezcan en amor y en ciencia y en todo conocimiento para que puedan discernir. Y esa palabra discernir tiene relación con esto de ver lo que está sucediendo y decir, ok, voy a escoger lo bueno, porque eso es lo malo. Y entre lo bueno hay algo que es excelente, así que escojo lo excelente. Y esta oración que Pablo levanta a Dios por los hermanos era totalmente necesaria, sobre todo cuando en el capítulo 3, algo que ya vimos, había un montón de personas, no solamente en Filipos, sino también en Roma, que ya habían abandonado la fe, que ahora estaban viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, que sus mentes estaban enraizadas en el mundo, totalmente entregadas a las cosas terrenales, enfocados en los placeres que puede ofrecer este mundo. Bueno, ustedes, hermanos, no lo hagan así. Ustedes, en cambio, quienes están esforzándose por tener un mismo pensar, por alcanzar un mismo entendimiento, por trabajar juntos en el avance del Evangelio, ustedes, hermanos, ahora es necesario que también se enfoquen en aquellas cosas que tienen que estar enfocándose, las cuales van a traer beneficio para el avance del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son aquellas cosas, Pablo? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿En qué debemos razonar? ¿En qué cosas debemos pensar? Bueno, vamos adelante. En primer lugar, dice Pablo, razonen en todo lo que es verdadero. Es decir, todo lo que está relacionado con la verdad, inclusive con la realidad, y por supuesto, todo lo que carece de hipocresía y de ilusiones engañosas. Y de hecho, relacionado con esto último, las ilusiones engañosas, hermanos, en este mundo estamos rodeados de ofertas abundantes y de ilusiones que nos prometen cosas que no pueden cumplir. Felicidad que no pueden cumplirse. Un bienestar que no se puede alcanzar. Un ideal que solo se vive en el mundo de las fantasías. Y esto a través de un mejor trabajo, un mejor vehículo, una mejor esposa, un mejor esposo, más dinero. Un viaje, eso es lo que necesitas para ser feliz. Un viaje. No, ustedes más bien piensen en lo verdadero, no en estas ofertas engañosas.
Piensa en lo que es real, verdadero, sabiendo además que quien define la verdad y la mentira es Dios. No son nuestros pensamientos, no son nuestros deseos, no son nuestros anhelos, no son nuestras emociones, sino que es Dios quien determina la verdad. E inclusive, todo lo que procede de Dios es verdad. Y por lo mismo, podemos acercarnos a Dios con total confianza, podemos acercarnos a su palabra con total confianza, porque la palabra de Dios es verdad. Y podemos acercarnos a Jesucristo y escuchar sus palabras y seguir su ejemplo, porque Él es el camino y la verdad. Y podemos confiar totalmente en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está llevando a ser más como Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Allí es que nosotros vamos a encontrar todo lo verdadero, no en este mundo. Y cuando veamos ciertas cosas en este mundo que son reales, comparémoslas antes con las Escrituras, con lo que dice Dios. Así que en este primer llamado, nuestro deber es enfocarnos hacia Dios, hacia lo que Dios dice, hacia la verdad que está inclusive circunscrita al Evangelio. Allí, pensemos, enfoquémonos en estas cosas, piensen en lo que es verdadero. En segundo lugar, dice Pablo, mediten en lo que es honesto. O como algunos estudiosos lo definen, todo lo que es honorable. Lo que tiene honor, lo que tiene dignidad, ya sea una conversación buena, o ya sean buenos modales, o ya sea una buena costumbre, en fin. Todo lo que sea digno de respeto y honor, enfóquense en eso. Y pensando nuevamente en este contexto en el cual nosotros vivimos, no es muy difícil ver que en este mundo encontramos una amplia oferta de cosas deshonrosas, que se maquillan de cosas honorables cuando en realidad no lo son. Cosas deshonrosas que se maquillan de cosas honorables cuando en realidad no lo son. Y por ejemplo, piense en las películas. En esas películas que ocupan gran parte de nuestras vidas. Piensen cómo en estas películas se valida el pecado, se valida la inmoralidad, se valida el robo, se valida el fornicar, se valida el engañar, se valida el dejar al marido o dejar al prometido para ir con otro. Y esto todo en el nombre del amor, ¿no? Y con una música buena, entonces todos estamos de acuerdo de que sí, eso es lo que tenía que hacer el protagonista, dejar a su esposa y robar el banco. Hermanos, debemos evaluar correctamente lo que está delante de nuestros ojos y encaminar nuestros pensamientos hacia lo que verdaderamente tiene honor, hacia lo que verdaderamente es digno de respeto, no a lo que ha sido maquillado como tal, sino a lo que verdaderamente es honorable, lo que verdaderamente es correcto, lo que se debe hacer, lo que es bueno que se haga. Y creo que un buen parámetro para hacer esta evaluación es lo que sigue. En tercer lugar, dice Pablo, piensen en todo lo que es justo, todo lo que es correcto, todo lo que es debido, todo lo que se debe hacer. Y por supuesto que tiene relación con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en este punto podemos recordar, hermanos, que Dios fue quien creó todas las cosas. ¿Amén? Dios es el dueño, el soberano de todas las cosas, y Él estableció límites y determinó ciertos parámetros para que la humanidad, todos nosotros podamos disfrutar de esto que Dios creó y que se viva correctamente. Y de allí que Pablo dice, por ejemplo, a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo, esto es correcto, esto es lo que Dios ha determinado, así se ha establecido, así Dios ha establecido cuál debe ser la relación entre un padre y un hijo, no un hijo al estilo de Bart Simpson, desobedeciendo al padre, o de Lisa Simpson, tratando a sus padres como si fuesen unos ineptos, y a su vez sus padres dejando que sus hijos hagan todas las cosas. No, eso no es el diseño que Dios estableció, aunque nos cause gracia. Dios estableció que los hijos deben obedecer, someterse en el Señor a sus padres. Eso es lo correcto, eso es lo justo, así Dios lo ha determinado. Y en un mundo, hermanos, donde lo justo y lo correcto está tan distorsionado por el pecado y también por los valores egoístas, los creyentes debemos enfocarnos en lo que dice Dios.
en lo que Dios ha establecido que es correcto, lo que Dios ha diseñado. Ese es nuestro deber, enfocarnos en eso. Ahora, si ayuda, podemos pensar en Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo, dijo y enseñó está lleno de justicia. Así que podemos seguir su ejemplo, pensar en Él y así llenar nuestros pensamientos de esa justicia. Vamos adelante. En cuarto lugar, dice Pablo que los creyentes debemos pensar en todo lo que es puro, todo lo puro. Es decir, todo lo que es moralmente incontaminado, lo que está separado del pecado, separado del mal, lo que no tiene dobles intenciones, ya sea que estemos hablando de pensamientos o de acciones, aquello que no está contaminado. Ahora, yo creo, hermanos, que el día de hoy, sobre todo, esto es algo realmente difícil de hacer. El enfocarnos en las cosas que no están contaminadas, que no tienen dobles intenciones o que son puras moralmente, es algo realmente difícil. Y sobre todo porque estamos rodeados de cosas sucias, asquerosas, obscenas. Así es. Por todos lados estamos rodeados. No hay lugar donde nosotros podamos estar seguros. Estamos siendo bombardeados de contaminación moral e impurezas. De hecho, yo pensaba, si en este momento hay alguna palabra que ustedes no entiendan de lo que estamos leyendo, de lo que estoy diciendo, cualquiera de nosotros podría tomar su teléfono y buscar en el buscador. Y puede suceder que salte un pop-up, ¿cierto? Un aviso indeseado. Algo que ustedes no estaban pensando ver o encontrar. O dentro de la misma definición, un anuncio. Estamos siendo bombardeados de cosas obscenas, asquerosas. Entonces es difícil enfocarnos en las cosas puras, pero nuestro llamado es a hacerlo. A pesar de ser algo difícil, tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que son puras, que no tienen dobles intenciones, pensar en vivir una vida santa, con motivaciones santas. Sigamos adelante. En quinto lugar, dice Pablo, piensen en todo lo amable. Todo lo amable. Y aquí hay varios comentaristas que están de acuerdo en que Pablo se refiere a aquello que es admirable, aquello que es digno de ser amado, inclusive algo hermoso de ver, algo que es lindo de presenciar, que es lindo de considerar, que evoca en nosotros sentimientos puros, sentimientos lindos, no contaminados, sin manchas, como lo puede ser la ternura de un amor sin malicia, como un cuidado tierno, una preocupación sincera. Estas cosas deberían estar en nuestra mente, deberíamos enfocarnos en aquellos pensamientos. Y nuevamente, como contraste a todas estas cosas, estamos en un mundo donde vemos que lo admirable es en realidad el pecado, la maldad y la astucia del pecador. Eso es lo que realmente el mundo considera como admirable y no lo que es realmente hermoso. Y tal vez un buen ejemplo de esta tergiversación de la verdad es la cantidad de contenido que ofrecen los noticiarios y los matinales. No sé si ustedes ven matinales o noticiarios, pero creo que van a estar de acuerdo conmigo que la cobertura que se hace en estos medios a lo malo es por lejos mucho más grande que la cobertura que se hace a las cosas que son buenas, a las cosas que son agradables. Como por ejemplo, el trabajo de la Cruz Roja. Alguna ONG que está ayudando, repartiendo alimentos a los pobres, a los que tienen necesidad. ¿Cuántos minutos hemos visto eso en televisión? Versus a lo que se ofrece hoy en día en cuanto a los realities de moda, ¿no? ¿Será porque llama la atención? Por supuesto, la gente, este mundo, quiere consumir esa información. Ellos consideran como admirable el enojo de dos personas que están encerradas durante 24 horas, durante 3 meses, 4 meses. Los pelambres, los enojos, todo eso. Hermanos, en fin, nosotros debemos entrenarnos para poder razonar en aquello que es verdaderamente hermoso. No aquello que se ofrece como algo lindo, como algo atractivo, que ocupa nuestra mente, sino que es realmente hermoso, admirable. Pensemos más bien, por ejemplo, en los que comparten alimentos a las personas que tienen necesidad.
E inclusive, entre más pensamos en esto, más podríamos vernos motivados a hacer lo mismo. Es algo bueno, ¿no? Es algo bonito. Es un cuidado que se tiene por las personas que tienen más necesidad. Enfoquémonos en estas cosas. En sexto lugar, Pablo dice, piensen en todo lo que es de buen nombre. Es decir, todo lo que tiene buena reputación, todo lo que es honorable, podríamos decir, o también todo lo que suena bien. E inclusive yo podría decir que eso de buen nombre es aquello también que es agradable delante de los oídos santos de Dios. Y con esto no me refiero a que Dios se tape los oídos, ¿cierto? Cuando alguien dice algo vulgar, ¿no? Sino que estoy hablando de que lo que se diga o lo que se piense sea agradable delante de la presencia de Dios, quien sabemos que está alejado del mal. Y por supuesto, en este momento tenemos que excluir inmediatamente los malos tratos, ya sea de pensamiento o de palabras, las mentiras, la violencia verbal, el odio, la discriminación, los chismes y los garabatos, obviamente. Las malas palabras, las palabras soeces, ofensivas. Y de hecho, hace poco leía que un joven decía, no sé por qué se alarman tanto con el tema de los garabatos si al final son palabras y sonidos. Decía él. No sé por qué alarmarse tanto, son palabras y sonidos. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, son palabras y sonidos. El problema es que a estas palabras se les ha asignado un significado hiriente, pecaminoso, morboso y que muchas veces atenta contra la imagen de Dios con la cual nosotros hemos sido creados. Y ese es el problema de estas palabras y estos sonidos, que se les ha asignado un valor pecaminoso. Y miren, Pablo escribió a los Efesios diciendo en el capítulo 5, versículo 4 y 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y allí están las vulgaridades. No solamente palabras, sino conceptos, ideas, temas vulgares. No, eso no conviene a santos, eso no conviene, antes bien, acciones de gracias. Ahora, yo no sé cómo es para usted este tema de los garabatos, de las vulgaridades. Yo he conversado con varios hermanos y ellos están inmersos en un contexto donde los compañeros de trabajo es lo que se habla. Entonces, es inevitable a veces estar inmersos en este ambiente. Pero allí está nuestro deber como creyentes, enfocarnos en aquello que no es vulgar, llenar nuestra mente con cosas que no son vulgares, sino que por el contrario son cosas buenas. Ahora, como creyentes, obviamente no debería ser parte de nuestro vocabulario las vulgaridades, ni tampoco los chistes de doble sentido. No, esas cosas no convienen a santos. Debemos enfocarnos, pensar, hablar entre nosotros cosas que tienen buen nombre, que tienen buena reputación. Bien, puede ser que hasta este punto alguno de nosotros esté pensando que los creyentes tenemos un campo muy limitado para poder estar pensando. Casi como, por ejemplo, los creyentes solamente podemos escuchar música cristiana, podemos leer solamente libros cristianos, las conversaciones entre nosotros solamente tienen que ser temas cristianos, e inclusive tenemos que comer comida cristiana, por dar un ejemplo exagerado. Grillos, como Juan comía. Comida cristiana, temas cristianas, música cristiana, libros cristianos, conversaciones cristianas. Bueno, puede ser que alguno caiga en este extremo. Sin embargo, en séptimo lugar, dice Pablo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y con esto, hermanos, yo creo que Pablo está ampliando mucho más el espectro de lo que los creyentes debemos pensar, inclusive en lo que los creyentes podemos enfocarnos, incluyendo ahora las cosas que nosotros encontramos en este mundo, que son parte de nuestro contexto. Siempre y cuando, y ahí está el detalle, siempre y cuando cumplan con esta cláusula de que se tengan cierta virtud y sean dignos de alabanza. Es decir, siempre y cuando sean cosas nobles y puedan recibir
un claro reconocimiento de algo bueno, entonces también ustedes enfóquense, piensen en esto. Así que no solamente debemos enfocarnos en conversaciones cristianas, o en temas cristianos, o en actividad cristiana y todo lo que sea, o todo lo que tenga el sello de lo eclesiástico. No, en este mundo vamos a encontrar cosas buenas, como por ejemplo una buena canción, una buena música, una buena sinfonía, un buen deporte, una buena actividad, una buena competencia atlética, disfrutar el trabajo que tenemos, son cosas buenas. Alegrarse de lo que el Señor nos ha permitido vivir, son cosas buenas. Esas cosas deben estar también en nuestra mente. Mientras tengan virtud, mientras sean dignos de alabanzas, entonces en estas cosas pensad. Y hermanos, digo esto porque yo estoy seguro que Pablo sabía que los creyentes no podemos vivir pensando el 100%, ocupando el 100% de nuestra mente en cosas absolutamente santas, absolutamente cristianas, o absolutamente que tengan el sello de lo eclesiástico. No, eso no es real. Eso no es real. Pero sí, lo que debemos hacer es esforzarnos por encaminar nuestros pensamientos y también entrenar nuestras mentes para discernir de entre todas las cosas que tenemos en este mundo, que están compitiendo por buscar nuestra atención. Debemos discernir entre todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que trae alabanza. Como dije antes, nosotros estamos inmersos en un mundo que compite por llamar nuestra atención. Y compite por no solamente llenar nuestra cabeza de cosas, sino que quiere distraernos, quiere llenarnos de maldades, injusticias, de pecados, de errores, de decepciones, de ilusiones, de problemas amorosos, de falta de esperanza, inmoralidad disfrazada, de honra, todo lo que no posee nobleza, todo lo que no tiene ni siquiera dignidad para ser alabado. Ahora, el problema de estas cosas es que además de contaminarnos, obviamente contamina nuestro corazón y hace más evidente el pecado que mora en nosotros. Además de estas cosas, nos distrae de aquella tarea que nosotros tenemos como iglesia. Y esa tarea tiene relación con el avance del Evangelio. El no enfocarnos en lo que debemos estar enfocados va a distraernos de nuestra labor de predicar el Evangelio. Y por lo tanto, con mayor razón, debemos enfocarnos en aquellos pensamientos que corresponden a un discípulo de Jesucristo que está contribuyendo con el avance del Evangelio. Y hermanos, yo creo que esta carta, de principio a fin, es un claro ejemplo de cómo el apóstol Pablo quería capturar la mente de sus hermanos para que sirvieran al Señor. Y piensen en esto. Los creyentes en Filipo, Pablo en Roma, Pablo encarcelado, sufriendo. Los creyentes en Filipo probablemente pensando en los sufrimientos de Pablo, desesperándose, angustiándose, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando esto llega a oídos de Pablo, Pablo escribe una carta diciendo, hermanos, regocijaos en el Señor. Todo lo que me ha pasado ha contribuido más bien para el avance del Evangelio. Piensen en eso. Yo estoy contento, yo estoy tranquilo, yo estoy gozoso. De hecho, recibí muy bien la ofrenda de ustedes. Y mientras los filipenses están pensando, pero ¿qué pasó con Epafrodito? Epafrodito se enfermó, ¿qué vamos a hacer? Epafrodito va de vuelta diciendo, hermanos, gracias a Dios por su misericordia, ahora estoy bien para poder servir al Señor. De principio a fin esta carta es un llamado de atención a la mente de los creyentes en Filipo para que pudiesen concentrarse en aquello que tienen que estar concentrados para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. De hecho, llegado a este punto en cuanto a que nosotros debemos pensar en las cosas correctas y tenemos el deber de pensar en lo que contribuye al Evangelio, podemos recordar, hermanos, que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Dios tiene autoridad soberana y absoluta, y esto incluye nuestros pensamientos. Tal cual como hemos estado viendo, Dios es soberano sobre lo que debemos o no debemos pensar. E inclusive la soberanía de Dios también nos da a nosotros autoridad y deber de poder dirigir nuestros pensamientos hacia lo que Dios quiere que nosotros lo dirijamos. Y piensen en lo siguiente, los creyentes sí podemos dirigir nuestros pensamientos, sí podemos enfocarnos en las cosas que debemos enfocarnos. Y esto gracias a la obra que Dios hizo en nuestras vidas por medio del Evangelio, de la fe.
por medio del Evangelio de la gracia, digo. Cuando Dios obró en nuestras vidas, nos otorgó no solamente la capacidad de poder creer a la verdad, sino también la capacidad de poder dirigir nuestros pensamientos hacia una esfera de verdad y de honra que antes nos era imposible por causa de nuestro pecado y nuestra esclavitud al pecado. Antes, en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, nosotros estábamos encadenados al pecado, nuestra mente estaba completamente entenebrecida, completamente incapaces de encaminar nuestros pensamientos hacia la esfera de la verdad, de lo honroso, de lo verdadero. Antes, sin Cristo, eso era nuestra vida. Y miren, Pablo dice a los romanos, hablando de esta mente entenebrecida, esta realidad del hombre sin Cristo que rechaza a Dios, dice en el capítulo 1, versículos 20 al 22 lo siguiente: pero las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Los hombres no tenemos excusa porque Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a través de la creación. Sin embargo, cuando los hombres conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Necios, incapaces de poder contemplar la belleza de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora bien, esta realidad no se aplica a los que ahora están en Cristo. Porque una vez que el Evangelio resplandeció nuestras vidas y nuestras mentes, así como Dios dijo una vez, sea la luz, Dios ha hecho resplandecer la luz en nuestros pensamientos, no solamente para comprender las verdades del Evangelio, sino también para poder enfocarnos en aquellas cosas que son virtuosas o que son dignas de alabanza. Y de hecho Pablo exhorta firmemente a los creyentes de Éfeso a que no vivan de la manera que antes vivían antes de conocer a Cristo. Dice Efesios capítulo 4 y versículos 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, ustedes no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque las Escrituras son claras. En primer lugar, Dios tiene autoridad sobre nuestros pensamientos. Él nos manda a pensar correctamente. Y en segundo lugar, Dios nos permite a nosotros a que organicemos nuestros pensamientos. Nos ha capacitado para poder enfocarnos en aquello que realmente debemos enfocarnos, en lo que es correcto. Y aquello que debemos enfocarnos son las cosas verdaderas, lo justo, lo que es noble, incluyendo las cosas buenas que hemos vivido, siempre y cuando éstas cumplan con esta cláusula, virtuosas y dignas de alabanza. Obviamente en nuestra vida vamos a vivir dificultades, cosas que queremos olvidar. Enfoquémonos en las cosas buenas, en las cosas que son virtuosas, pensemos en lo bueno, que nuestra mente sea ocupada de lo que contribuye a que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio en unidad. Ahora, todo este llamado a pensar es importante porque, hermanos, nosotros por naturaleza somos personas que hacemos lo que pensamos. Así nos creó Dios. Nosotros hacemos lo que pensamos. Si pensamos el mal y llenamos nuestra mente de mal y nos enfocamos en el mal, ¿qué vamos a esperar? Hacer el mal y dejar de hacer el bien que deberíamos hacer. Ahora, si nosotros llenamos nuestra mente del bien, de cosas que agradan a Dios, entonces lo natural es que nosotros hagamos el bien, que llenemos nuestra mente y nuestras acciones de cosas que agradan a Dios. Así que claramente hay una conexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y Pablo ha estado haciendo esta conexión de lo que pensamos y lo que hacemos a lo largo de toda la carta, incluyendo ahora que está finalizándola, también lo hace. Está hablando de lo que debemos pensar y ahora
se enfoca en lo que debemos hacer. Y de allí que en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El mandato anterior era esto pensad, ahora es esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí obviamente Pablo está animando a los filipenses a que sigan su ejemplo. Y hermanos, Pablo es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de alguien que ha logrado esta capacidad de pensar, de enfocarse en Cristo y de vivir de esa manera. Así que Pablo les dice, ustedes practiquen aquellas mismas cosas que han aprendido y recibido y oído en mí. Y Pablo tenía estas características. Él no era alguien que estaba fingiendo ser un servidor de Cristo. Él no era un impostor, no era un actor, digamos, alguien que dijo, voy a meterme en un personaje, voy a servir como un personaje, cuando en su mente y en su ser es otra persona. No, Pablo, de dentro de sus pensamientos, estaba enfocado en Cristo, quería imitar a Cristo, quería servir a Cristo, quería cada vez hablar más de Cristo. Alguien escribió lo siguiente, no se puede vivir pensando ordinariamente y pretender vivir extraordinariamente. No se puede vivir pensando ordinariamente y pretender vivir extraordinariamente. Y creo que para allá va Pablo con todo esto. Sí o sí hay una relación entre los pensamientos y lo que hacemos. El cómo vivimos, inclusive, es consecuencia de lo que pensamos. Y lo que pensamos es consecuencia de lo que nosotros hemos dejado entrar en nuestras mentes o en lo que nosotros nos hemos enfocado. Y sabiéndolo el apóstol, en este verso, hermanos, quiere influenciar la mente de sus hermanos para que se enfoquen en lo correcto, para que se enfoquen en los buenos ejemplos, siguiendo inclusive su propio ejemplo de cómo Pablo pensó y habló e hizo. Y Pablo quiere que sus hermanos se enfoquen en estas cosas que contribuyen al Evangelio, a la propagación del Evangelio. Y sabemos que nuestra mente, no solamente ahora, también en el pasado, nuestra mente está bajo ataque. Nuestra mente está bajo ataque y pensando en ello, Pablo agregó un incentivo extra para que nosotros pudiésemos enfocar bien nuestros pensamientos. Y ese incentivo es, así como dice al final, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, este es el resultado de la práctica continua del pensar correctamente. El Dios de paz estará con ustedes. Y con este pasaje Pablo está complementando lo que anteriormente dijo en cuanto a que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Y ahora Dios mismo dice que nosotros vamos a estar con Él. Dios va a estar con nosotros como nuestro compañero de paz, como nuestro auxiliador, como nuestro salvador, como aquel que va a quedarse junto a nosotros durante todo este tiempo que dure esta batalla entre los pensamientos y las acciones, entre lo que hay que hacer y las motivaciones, entre lo que es correcto y lo que es una distracción. Bien, termino con esto. Hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está ocupando la mayor cantidad de tiempo o espacio en nuestra mente? Vamos a pensar, hermanos, todos vamos a estar pensando, todos pensamos. No creo que alguien tenga la capacidad de apagar su mente y decir, en este momento no estoy pensando en nada. Inclusive, no pensar en nada ya es pensar. ¿Qué está ocupando nuestra mente? ¿En qué estamos enfocándonos? Y miren, un buen diagnóstico de esto es pensar en qué estamos hablando. De eso que más hablamos muchas veces es de lo que más pensamos. ¿Cuál es el tema de nuestras conversaciones? Lo que sucedió en el reality de moda, la guerra, la injusticia. ¿Estás solamente enfocado en estas cosas? Sin duda, el deseo de Pablo era que los filipenses siguieran trabajando en el avance del Evangelio. Ese es el tema, esa es la idea detrás de todo esto. Y para ello Pablo llama la atención de la mente de sus hermanos hacia el deber de estar firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. De allí que al leer este texto,
Pablo quiere cautivar nuestros pensamientos hacia esta idea, vivir en armonía en el Señor, firmes en el Señor. Y también llama la atención de los creyentes a gozarse en el Señor. Y de allí que Pablo es insistente, una y otra vez, regocijados en el Señor, gozados en el Señor, y quizás a la enésima vez va a quedar en nuestra mente. Y vamos a empezar a pensar, ¿realmente debería yo gozarme en el Señor? E inclusive Pablo, cautivando la mente de sus hermanos, también quiere animarles con un listado de cosas correctas en las cuales ellos deben enfocarse para poder contribuir con el avance del Evangelio. Y hermanos, nuestra situación no es muy distinta a los creyentes en Filipos. Lo que nosotros pensamos también es lo que nosotros hacemos. Y nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por cosas que quieren atraer nuestra mente. Lo que nosotros pensamos está siendo atacado. Y por eso es necesario que atendamos este llamado a no dejarnos distraer por estos espectáculos que solamente quieren distraernos de nuestras responsabilidades, sino que nuestro deber es enfocarnos en todo aquello que contribuye al avance del Evangelio. Enfoquémonos en estas cosas, aquello que aporta, aquello que nos lleva a ser más como Cristo y también a avanzar el Evangelio en nuestra ciudad. Así que enfoquémonos en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo admirable, todo lo que tiene virtud. Lo que vemos en este mundo, lo que sea digno de alabanza, que eso ocupe nuestros razonamientos, nuestra mente, para que de esa manera prediquemos el Evangelio. Amén. Vamos a orar.